Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este webinar. ¿Por qué fuimos cartera número 1 en mayo? Esta webinar será presentada por Guillermo Araya, nuestro gerente de estudio. Quisiera invitarlos a revisar nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, LinkedIn, y en especial nuestro canal de YouTube en Renta 4 Chile, donde podrán encontrar este webinar y muchos más. Recuerden que al final de esta presentación se les enviará una encuesta. Muchas gracias y doy el pase a Guillermo Araya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esperemos que sea de su interés lo que vamos a presentar hoy día. Vamos al temario, por favor, a la página siguiente. Tal como vemos en los temas a tratar el día de hoy, primero hablaremos de los mercados globales, viento a favor y en contra, mercado nacional, continúa la pandemia del coronavirus, sectores con mejor desempeño en medio de la pandemia, carteras recomendadas, rendimiento de mayo, por qué salieron las carteras de acciones de las carteras, las acciones de Chile, SQMB y Vapores, y empresas damnificadas por la crisis. En este caso vamos a hablar de LATAM Airlines y el capítulo 11 y valorización. Y finalmente conclusiones y preguntas. Comencemos la página siguiente, por favor. En cuanto a los mercados internacionales, vemos que hay una columna que está remarcada, que es el Year to Date 2020, en que están la mayoría de los mercados en rojo, excepto el Nasdaq 100 de Estados Unidos, pero si los comparamos con los retornos del año 2019 completo, vemos que este año la crisis de coronavirus ha afectado a todos los mercados. En LATAM vemos que la primera banderita es la de Chile, donde aparece nuestro IPSA. El año 2019 cerró con un 8,53% negativo y este año a la fecha, este cuadro está hecho al día viernes, precisamente para no verse afectado por alguna volatilidad puntual que hubiese podido suceder el día de ayer. Por lo tanto, está hecho acumulado hasta el día viernes. En él podemos ver que nuestro IPSA ha acumulado una caída de 14,73% y tenemos por tercer año un año negativo, pero este año por una crisis que vemos todos los indicadores a nivel global en rojo. Es así como el año 2018 cayó un 8,25, el 2019 un 8,53 y este año 2020 lleva un 14,73% negativo. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. En la lámina siguiente vemos los commodities. Una brusca caída del petróleo WTI, un 41% year to date 2020, y el único commodity que va al alza es el oro, precisamente porque es moneda refugio, en momentos en que incluso todos los bancos centrales y la moneda de Estados Unidos también en forma multilateral se deprecia, precisamente porque el exceso de emisión hace que ese recurso sea menos escaso, y el oro entonces pasa a ser el commodity de resguardo. En todo caso, ustedes pueden ver que el petróleo ha caído casi un 42%, mientras que el cobre lo ha hecho solamente un 7,43%. Y si vemos el rendimiento semanal, también vamos a ver que el petróleo ha sufrido un ajuste de casi 7%, sin embargo el cobre va al alza, un 1,18%. ¿Por qué se empieza a dar este cambio de proyección entre un commodity y otro que nos favorece afortunadamente a nosotros a Chile? Precisamente porque China está abandonando la crisis de coronavirus, a pesar que había un rebrote estos días, pero está abandonando la crisis, y China además sería el único país durante este año 2020 que pueda registrar un crecimiento positivo, un 1,2% aproximadamente, mientras todos los demás países, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, todos con crecimientos negativos o decrecimientos, y además para 2021 ya se estima que China crezca un 9,2%. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. Vamos a la lámina siguiente de las monedas latinoamericanas, por favor. Aquí vemos también que vemos el primer cuadro de monedas, como todas las monedas en Latinoamérica se han depreciado.
inclusive el peso chileno al día 12, también después hemos visto una apreciación estos últimos días del peso chileno, ligada precisamente al comentario de la lámina anterior, en que dijimos que se ha visto un repunte en el precio del cobre, siendo el cobre nuestro principal producto de exportación, y además una caída del precio del petróleo hace que los términos de intercambio entonces tengamos que exportar menos toneladas de cobre por barril de petróleo. Entonces, dentro de todo lo crítico que estamos viviendo, esperamos que se pueda producir eventualmente un ciclo de commodities que nos favorezca a nosotros como país, como exportador de cobre, que ha sido bastante perjudicado, y empecemos nuevamente a lo mejor a tener un ciclo positivo, todo amarrado entonces a una recuperación de la economía china principalmente. En cuanto a las otras relaciones de moneda dólar-euro, yen-dólar, libra-euro. Sigamos a la lámina siguiente, por favor. En la lámina que sigue, hicimos un cuadro y vamos a graficar casi todos los rendimientos mejor con gráficos más fácil de verlo para todos. Vimos como en mayo el IPSA cayó un 8,3%, y el único sector que tuvo un rendimiento positivo fue telecomunicaciones con un 4,3%, y la mayor caída fue industrial y consumo discreto, que fueron 21,2% y 15,1% respectivamente. Sigamos a la lámina siguiente. Una antes que esta, por favor. Es así que en el acumulado, aquí está el rendimiento acumulado y el IPSA cayendo un 14,7% a la fecha. Telecomunicaciones, ligado principalmente a Entel, es la única que está positiva, y industrial cayendo un 46,8%. Industrial, el mayor componente de ese índice es precisamente LATAM, que ha visto un ajuste significativo este año con una caída de un 80% en su precio, que ya vamos a hablar en forma más extensa de esa compañía. Pero aquí se muestra que todos los sectores, inclusive sectores, por ejemplo, como real estate, cayendo un 16,7%, que fue un sector que durante 2019 fue un sector muy defensivo y que presentó muy buenas rentabilidades. Este año, precisamente por coronavirus y cerrado el cierre y confinamiento de las personas y el cierre de los malls, está afectando también a esta industria. Sigamos a la lámina siguiente porque voy desglosando cada uno de los índices. Entonces aquí lo que hice fue graficar mejor, porque antes con cuadros solo de números era más difícil ver precisamente la crisis y los indicadores. Este es el S&P CLX discreto, de consumo discreto, en que vemos, bueno, Enjoy, que también está acogido a ley de quiebra aquí en Chile, pero dentro de las multitiendas tenemos Falabella, Ripley, con ajustes muy significativos. Recuerden que estos gráficos están todos hechos hasta el día viernes, pero la situación tampoco ha cambiado significativamente entre el viernes y hoy. Falabella cayendo 27,5%, Ripley algo similar, Nueva Polar, para qué decir, un 35%, ITES también en esos niveles. Vemos, sin embargo, que Tricot ha tenido una caída marginal, si bien es una acción de poca liquidez. También se ha defendido su valor en forma bastante eficaz. Y también en este índice que realiza la Bolsa de Comercio, hay empresas constructoras. Vemos que está Socobesa, Pascorp y Manquehue, empresas que yo no las pondría en este grupo porque pertenecen al sector construcción, pero el índice lo hace la Bolsa de Comercio y respetamos, por lo tanto, sus criterios. Vemos también entonces el ajuste en todo el sector inmobiliario, precisamente por una parte porque había una caída en las ventas inmobiliarias, y por otra parte el sector construcción no se considera un sector imprescindible para la economía, y por lo tanto las obras que estaban a medio de construir también se han paralizado, y esto va a tener efecto, digamos, en los costos de construcción.
Comúnmente las obras, cuando se toma la decisión del inicio de obra, no se paralizan hasta que se terminan. Entonces, efectivamente, cuando ya empieza esta época de confinamiento o cuarentenas a partir de marzo de este año, muchas obras que no se habían iniciado simplemente no se van a iniciar hasta que pase el periodo. Y ahí vemos cómo está siendo afectado. Vamos al cuadro siguiente, por favor. Aquí vemos los financieros y vemos también cómo ha habido una caída significativa, por ejemplo, en el valor de Itaú Corp, con más de 45%. Recordemos que en Itaú no es un banco que precisamente a nosotros en Renta 4 nos guste y porque siempre hemos puesto también recomendación de venta en Itaú Corp, contrario a lo que hemos hecho con Santander y con Banco de Chile, es que en Itaú el ROE, el retorno sobre patrimonio, está en alrededor de 3,5%. En cambio, en Santander y en el Chile, el retorno sobre patrimonio está en niveles de 15 a 15,5%. Estos ROEs son sustantivamente más bajos que también que lo evidenciado el año 2019-2018, en que Banco de Chile o Santander estaban alrededor de un 20%, es decir, se ha ido sintiendo y también porque van provisionando o haciendo un ajuste en provisiones fuerte, precisamente por coronavirus. También vemos ahí a BCI con un ajuste importante y dentro de los bancos los que hemos recomendado en alguna oportunidad precisamente son esos tres grandes que son los... El BCI tiene un ROE de 13,5% aproximadamente, pero principalmente el retorno sobre patrimonio es la clave para que nosotros recomendemos o no recomendemos bancos. En el caso de Itaú con un 3,5%, y en que además una decisión estratégica del banco tomaron la decisión de repartir el 100% de dividendo. Entonces, contrariamente a lo que piensan a veces muchas personas que dicen, mira, si una empresa reparte el 100% de dividendo, esta empresa vale más, a nosotros nos parece que precisamente el banco, al ver que era un año difícil, que no iba a tener necesidad de capital, dijo la mejor decisión que puedo tomar es precisamente repartir el dividendo a los accionistas. Entonces, es por eso que Itaú Corp no nos parece un banco atractivo más allá de los ajustes de precio que pueda tener estos días. Y además, su estrategia de crecimiento se basaba precisamente en fortalecer los créditos hacia las pymes. Entonces, esta situación de coronavirus, más allá que el gobierno tenga estos nuevos créditos o haya reforzado la línea de créditos FOGAPE, creemos que los bancos grandes son los que van a poder colocar estos dineros en mejores clientes, también bajo un criterio comercial, porque aunque sean recursos públicos, el evaluador de riesgo es el banco y por lo tanto por eso hay muchos microempresarios que reclaman, entre comillas, que ellos no han sido sujetos de crédito y claro, efectivamente se hace de todas maneras un perfil de riesgo. Entonces, no es que el Estado esté avalando el 100% del crédito, sino que está avalando solamente una parte. Pero esas colocaciones eventualmente pudieran dar alguna señal de recuperación también en las colocaciones de los bancos más grandes sobre todo. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. Precisamente aquí en el índice industrial, vemos la primera columna del lado izquierdo, la TAM, con una pérdida de valor del 80,9% hasta el día viernes. Efectivamente, la caída en el precio de la acción ha sido más que significativa. Cuando hemos visto comentarios, después vamos a seguir hablando más de la TAM, pero de todas maneras, como introducción, los precios objetivos a diciembre de 2020, antes que llegara la crisis de coronavirus en marzo a Chile, los precios objetivos a diciembre de 2020 para la TAM eran de alrededor de 8.500 pesos por acción. Nosotros, ustedes ya lo han visto y ya lo vamos a conversar más adelante, tenemos un precio objetivo de 2.600 o hasta 3.000 pesos. Es un rango de precio que lo tenemos amarrado, como vamos a decir más adelante, al descuento o a la quita, que es un rango de precios que estamos pensando en 2.600 a 3.000 pesos a diciembre de 2021. Si los 8.500 pesos que estaban determinados antes de
a diciembre de 2020, nosotros lo llevamos a 2021 con una tasa de costo de patrimonio de 10%, estamos hablando de 9.350 pesos. Entonces, cuando uno compara 9.350 pesos con 2.600 pesos por acción, la pérdida de valor es significativa. Y bueno, aquí lo estamos viendo en el precio de la acción. En tanto, las demás acciones que han tenido también rentabilidades negativas este año, tenemos ahí a Vapores con un 30%, SM Saham, Besalco, Salfacorp. Se fijan que el índice que hace la Bolsa de Comercio tiene empresas constructoras aquí como EISA, que es Echeverría Izquierdo, Sociedad Anónima, Salfacorp, Besalco, que son también empresas constructoras. Entonces, no sé por qué no se dejan un índice de construcción, pero yo no hago los índices. Por lo tanto, tomo lo que es la realidad y la trato de analizar en parte. También tenemos el Grupo Quiñenco, también cayendo más de 20%, y Antar Chile, que también casi un 18%. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. Aquí la rentabilidad del índice de materiales, vemos, o materias primas, podría decirse de mejor forma, bueno, una caída significativa de maciza, que prácticamente no cubrimos esa empresa, tiene también activos o bosques, una buena cantidad de bosques todavía en Venezuela, que prácticamente no tienen valor económico, y la empresa también ya está en dificultades, más hoy día también ligado a la construcción, con tableros aglomerados y ese tipo de productos que no tienen venta en este momento. También después vemos que algunas se defienden, SQMA, SQMB, en torno al 2,5%, SQMB al alza, SQMA menos 5%, a pesar que la única diferencia entre una acción y la otra son los derechos políticos, y en algún momento la SQMA no tenía, digamos, la exención tributaria del impuesto a la ganancia de capital, pero una vez que tuvo Market Maker también sí tiene ese beneficio. Y CMPC también con ajuste de 7,5%, en tanto CAP, que la vemos con un ajuste de 5%, conversaremos más adelante de ella porque nos parece que hay un punto de inflexión en lo que son los precios del hierro, y esto la puede volver una acción muy atractiva. Estuvo bastante más castigada, ha tenido una recuperación, pero le vemos buenas perspectivas a esa acción. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. En el índice de telecomunicaciones, principalmente es Entel y su matriz, que Almendral no es más que la sociedad de inversiones, cuyo principal activo es Entel, que ha tenido dentro de todo un buen desempeño en un año difícil, un 4,5%, y este es el índice de telecomunicaciones que por ponderaciones que traían de arrastre de Almendral, tiene un buen comportamiento, pero finalmente es Entel y su matriz Almendral. Lámina siguiente. En la lámina siguiente, el índice de energía, representado única y exclusivamente por Copec, Lipigas, una empresa prácticamente que no tiene presencia bursátil, y Copec con una rentabilidad negativa también de menos 15%. Recuerden que también la caída del precio del petróleo, lo dijimos en el webinar anterior, en el seminario que hicimos anteriormente. Copec, por ejemplo, la caída del precio del petróleo, en vez de pegarle positivamente, le pega negativamente, porque tiene contabilidad, por ejemplo, para sus inventarios de petróleo, lo dijimos en esa oportunidad también, para sus inventarios de petróleo tiene contabilidad FIFO, First In, First Out, primero en entrar, primero en salir, y por lo tanto el petróleo que están vendiendo, lo tenían contabilizado a un precio más alto, por lo tanto, en vez incluso de tener utilidad, puede ir contabilizando pérdidas por lo menos hasta que no empiece a comprar nuevo inventario a precio barato. Vamos a la lámina siguiente nomás. En Healthcare, bueno, es solamente representado por Clínica Las Condes, que también tiene una rentabilidad negativa este año. Las clínicas, si bien uno las ve llenas de pacientes de coronavirus, están también postergando una buena cantidad de operaciones programadas, y por lo tanto también por el momento le vemos resultados negativos. Vamos al siguiente. En la lámina siguiente, tecnología de información, el único representante es Sonda,
que también ha habido algunas consultas de personas que dicen, bueno, ¿en qué momento Sonda va a explotar y va a presentar una buena rentabilidad? Lo vemos negativo. Recordemos que Sonda tiene operaciones de informática en Brasil y en México, principalmente después de Chile, y más allá que exista todo este desarrollo de informática para el teletrabajo, todo lo que son proyectos importantes de desarrollo de tecnología se postergan, y se postergan en Brasil, se postergan en México, se postergan en Chile, y esto hace que, por lo tanto, una empresa de tecnología tampoco se vea favorecida bajo este escenario. Veamos la lámina siguiente. En la lámina siguiente, la anterior a esta. Esa, gracias. En la lámina de este indicador del S&P Real Estate, en Real Estate vemos cómo todas las empresas ligadas a Mall, Sencochop, Mall Plaza y Parauco, han tenido rendimientos negativos este año, siendo un sector sumamente defensivo. En octubre de 2019, después del estallido social, estas empresas tuvieron muy buen comportamiento, sobre todo Parauco, que tenía también participación o ingresos provenientes de Perú, en fin, tenían un carácter muy defensivo. Pero hoy día, con coronavirus, sin embargo, hay que destacar algo. Hoy día, claro, tenemos una cuarentena total, por lo menos casi en la región metropolitana prácticamente, y donde se concentran 7 millones de consumidores o de personas. Efectivamente, no hay una disposición, por el momento, no hay una disposición del Ministerio de Salud que prohíba la apertura de los malls, pero por un asunto de criterio. Recordemos que días atrás también se había abierto Marina Arauco, entonces, en la quinta región. Entonces, si bien no existe una disposición reglamentaria, también existe una cierta sanción social. No son los momentos para estar abriendo mall, inclusive en las regiones en que no hay cuarentena. Por lo tanto, se han visto fuertemente afectados en sus ingresos, pero los costos, afortunadamente, de este tipo de negocios no son muy altos, porque en realidad es poner candado, tener los cuidadores, y no hay un costo operacional significativo, pero dejan de generar ingresos. Pasemos a la lámina siguiente. Aquí también hay un índice que hace la Bolsa de Comercio, que es el Staples, que es como el consumo también masivo, pero lo diferencia porque, curiosamente, en este Staples tenemos dos supermercados que son, o empresas que tienen supermercados y tiendas por departamento, por ejemplo, Cencosud y SMU. Cencosud, aquí vemos que es la Watts, prácticamente no lo voy a nombrar casi porque no tiene presencia bursátil, pero Cencosud es una acción que ha mostrado muy buen desempeño en tiempos de coronavirus. No la teníamos en nuestros portfolios, sinceramente, pero aquellos que lo tuvieron hicieron una buena rentabilidad. ¿Por qué? Porque es una empresa defensiva. Cencosud tenía, inclusive antes de coronavirus, tenía entre un 45 y un 50% de su EBITDA que provenía del sector supermercado, porque recordemos que Cencosud tiene tiendas por departamento, tiene mall, es dueña de Cencochop, y además tiene el rubro supermercado. Entonces, el rubro supermercado, en sus operaciones en Brasil, en Argentina, en Chile, representaban alrededor de un 45% del EBITDA. Por lo tanto, en tiempos de coronavirus, en que solamente uno tiene permiso para ir a comprar al supermercado, inclusive cierto tipo de bienes se están comprando a través de ese tipo de formato de tienda. También vemos un poco de SMU, también defendiéndose con una rentabilidad cercana al 2%. Como contraparte, y a pesar que nosotros tenemos en nuestras carteras aquí CCU y Andina, el mercado creemos que la ha castigado en demasía. Ha habido algunas cosas por diferencia de tipo de cambio que han afectado un poco los resultados respecto a Andina y Argentina, pero de todas maneras, nosotros consideramos que aquí hay tres acciones que son sumamente defensivas, que nosotros las tenemos en nuestro portfolio, que son CCU, Concha y Toro y Andina. CCU, si uno mira, lo puse en la presentación anterior, si uno mira cuáles son los productos que más aumentan en tiempo de coronavirus, tenemos jugo, aguas, bebidas gaseosas
y también bebidas alcohólicas. Entonces, CCU tiene bebidas gaseosas y alcohólicas, debería ser una empresa que nos muestre buenos resultados cuando reporte sus balances y estados resultados correspondientes. En el caso de Conchitoro, hablé con la compañía también recientemente y ellos también están sorprendidos de que el mercado las esté castigando tanto, siendo que Conchitoro tiene vinos que tienen una muy buena relación precio-calidad. Tampoco se han visto afectados mayormente por coronavirus en sus operaciones, por lo tanto, al tener vinos de buena relación precio-calidad, compiten fuertemente con los vinos, por ejemplo, italianos, vinos franceses. No sé, un vino francés de igual puntuación que un Conchitoro de 94 puntos, por ejemplo, puede llegar a costar en los mercados europeos, en Estados Unidos, 10 veces más caro que un Conchitoro también de 94 puntos. Entonces, cuando hay estas famosas catas a ciegas en que no se conoce la marca del vino, los vinos de Conchitoro sobresalen, están en los primeros lugares y tienen 94, 96 puntos los vinos top, y sin embargo después cuando se vende y se comercializa, 5 o 10 veces más barato que un vino francés. Entonces, en tiempos de ajuste económico, seguramente Conchitoro va a poder lograr posicionar muy bien sus vinos y la gente se va a dar cuenta que son vinos de buena calidad, por lo tanto vemos muy buenas perspectivas. El reporte del primer trimestre es extraordinario también el crecimiento, y a pesar que la vendimia este año no fue tan buena, hay un stock también de inventario de vinos para ellos darle el valor agregado que también permiten un control de costos. Por lo tanto, reiteramos Conchitoro y Andina, similar a lo que dijimos de CCU. Agua y bebidas también creciendo muy fuerte en venta de supermercado. Vamos a la lámina siguiente. Aquí en Utilities vemos que una de las que tenemos también en nuestra cartera recomendada es Enelam, que es una de las pocas que también ha tenido un desempeño positivo. Todas las demás negativas por distintos factores. Acuérdense que se congelaron las tarifas, se están también retirando algunas centrales a carbón. Eso también ha arrojado pérdidas por el momento. Compromisos que estaban antes de coronavirus de terminar, digamos, la operación de centrales a carbón, ha pegado negativamente en algunas, y en otras también las condiciones hidrológicas, por ejemplo, también hacen que los embalses no estén en su máximo nivel, por lo tanto, tengan que haber una matriz energética en que aquellas empresas eléctricas que tienen, por ejemplo, un buen porcentaje de energía hídrica no puedan tener entonces sus embalses con un buen rendimiento. Recordemos que la energía hídrica, cuando los embalses están llenos, el costo marginal de producción tiende a cero. Entonces, no se han dado esas condiciones. Y Aguas Andina también con un rendimiento negativo ahí, Aguasá, principalmente ligado, por una parte, yo diría que por las preocupaciones por estallido social y por las preocupaciones, y yo tampoco me atrevería a recomendarla, porque una vez que pase esto del coronavirus vamos a volver a tener un ambiente algo políticamente que va a cuestionar el derecho de propiedad de las aguas, y por lo tanto, tanto Aguas como su matriz YAM, yo prefiero no estar, a pesar que uno dijera, yo no puedo dejar consumir agua, y además la disponibilidad de agua, si no tenemos un año relativamente normal, también la disponibilidad de agua puede ser un punto crítico para el verano 2021. Sigamos a la lámina siguiente. Con todo, nosotros vemos el IPSA, en enero veíamos un IPSA 2020 en 5.300 puntos, y siendo optimista y siendo un poco más negativo lo veíamos en 5.050. En junio tenemos el mismo valor que teníamos en mayo, por lo menos por ahora no hemos variado nuestras expectativas. El IPSA pocos días atrás, si no me equivoco, sobrepasó este punto, y me preguntaban a mí algunas personas si yo había modificado mi expectativa de IPSA. Yo sinceramente no las modifico y prefiero mantenerlas en este nivel. Creo que la crisis de coronavirus nos está pegando fuerte, se están tomando las medidas pertinentes, pero estos efectos también los vamos a empezar a ver en los rezagos y en los resultados de la empresa. Entonces, cuando los resultados de la empresa empiecen a ser bastante negativos, yo creo que vamos a ver que no hay fundamentos para que el IPSA, digamos, tenga un alza tan significativa.
hasta que no tengamos por lo menos una vacuna o no pasemos estos meses críticos, lo que yo creo que son estos meses críticos de junio y julio por lo menos, y eventualmente la mitad de agosto. Si bien en Europa uno ve procesos de desconfinamiento, luego de lo mal que lo pasaron en su invierno, estos procesos de desconfinamiento se producen porque ellos van entrando el verano. Nosotros estamos precisamente a día del solsticio de invierno, entonces la noche más larga, el día más corto, condiciones de más frío, de más humedad que hacen que se propaguen los virus, por lo tanto, por ahora yo no veo el IPSA creciendo más que esto. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Un poco aquí, tal como digo en el último renglón de esta presentación, no siempre se puede estar en la cima, estamos contentos de haber logrado en mayo un buen rendimiento, pero esto también tuvimos un inicio de año no muy exitoso y la acción que también nos pegó, porque estábamos adentro, fue la TAM. Después que se ajustó bastante, la soltamos, después la retomamos y después se cogió el capítulo 11 y ya vamos a hablar de ella. Nosotros vemos, vamos a la lámina siguiente, por favor. En la lámina siguiente vemos el ranking de un mes y vemos que el Renta 4 o 5 acciones logró el primer lugar durante mayo y veamos que el rendimiento, la rentabilidad de ese mes fue menos 0,4. Entonces, efectivamente, si ustedes como clientes dicen, bueno, pero yo invertí en tu cartera y hoy día perdí plata, pero uno se tiene que comparar con todas las empresas, con todas las recomendaciones de los departamentos de estudio de otras corredoras, vemos que el IPSA cayó un 8,3%, entonces esto es lo que hay que tratar de ir buscando y que nosotros nos convencimos, bueno, después de habernos quizás caído, hay que reconocer que al principio de año a lo mejor estábamos demasiado optimistas, esto nos golpeó fuerte, una vez que nos golpea nos fuimos a estas acciones defensivas que digo yo que si bien tienen un rendimiento acumulado negativo, acciones como CCU, Conchitoro, Andina B, que efectivamente están ligadas a consumo básico, nos permitieron, y por eso este seminario tiene ese nombre de qué es lo que nos permitió ubicarnos en primer lugar. Nos permitió ubicarnos en primer lugar, tener un portfolio que también es una decisión, queremos también sugerir a nuestros clientes que no inviertan todos sus fondos de riesgo en una sola acción, pensando que efectivamente pueden tener una utilidad atractiva. Creemos que los portfolios con 5, 7, 8 acciones nos dan mucho más estabilidad, a lo mejor dejamos de ganar un poco, pero también tenemos la posibilidad de tener acciones defensivas ante cualquier evento. Es así que nosotros tuvimos el menos 0,4, precisamente, lo digo, teníamos acciones de riesgo como SQM, Vapores, pero teníamos acciones que eran mucho más seguras, como Banco de Chile, Andina B, Conchitoro, CCU. Entonces, eso es lo que nos permite tener este mejor rendimiento que el resto del mercado. Entonces, efectivamente, si ellos ven o tuviéramos un evento a mitad de camino en que hubiese la crisis de coronavirus hubiese sido sorpresivamente, por ejemplo, finalizado, hubiésemos tenido una curva de declinación significativa, posiblemente nosotros hubiésemos quedado en la medianía de la tabla y no en el primer lugar. Pero haber tenido estas empresas, insisto, estas empresas defensivas en tiempos de coronavirus, como se llamó el seminario anterior, no hubiésemos logrado el número 1. Es difícil estar aquí. Los demás departamentos de estudios también es gente que está trabajando, que está pensando, que está analizando todos los días, entonces, pero nos deja contento que por lo menos hemos tratado de acertar en este momento. Vamos a la lámina siguiente. ¿Por qué sacamos de las carteras? Ustedes dirán, hay acciones que eran buenas, que las he nombrado. En el caso de Banco de Chile, tal como tenemos aquí en la lámina, la sacamos porque teníamos un precio objetivo de 78 pesos y el día 8 de junio, que fue cuando hicimos la revisión de carteras, cuando hay cambios muy significativos, nosotros hacemos la conversión de las carteras. En este caso, la sacamos porque el precio de cierre del Banco de Chile ya había sobrepasado nuestro precio objetivo. En el caso de SQMB, si bien siempre le hemos recomendado nuestro precio objetivo, recuerden, después de la última revisión es 22.500 pesos y el mercado la llevó a 22.815. Esto
este 22.815 o precios superiores a nuestro precio objetivo, uno los podría entender hoy día dentro de una dinámica en que uno diga, mira, la crisis de coronavirus a nivel global pasó, el precio del petróleo se recupera y ante una recuperación del precio del petróleo, entonces el litio, el desarrollo de la industria del litio nuevamente toma fuerza. Pero es ahí donde nosotros pensamos que el precio del petróleo se va a mantener en estos niveles. Los incentivos para desarrollo del precio del litio no son tan fuertes cuando el precio del petróleo está en estos niveles de 38, 40 dólares. Por lo tanto, creemos que los proyectos y la demanda de litio por lo menos se va a ver morigerada o aminorada por lo menos durante unos meses. Eventualmente, si nosotros vemos una recuperación de la crisis, diríamos sí, efectivamente viene nuevamente el boom de vehículos eléctricos. Recuerden que el litio, en todo caso, SQMB tiene muy buena calidad y es el operador a nivel global de más bajo costo a nivel mundial. Esa es una tremenda ventaja. En todo caso, SQM tiene otras líneas de negocio, pero ponderando todo eso nos da 22.500 pesos y fue sobrepasado el precio objetivo. En el caso de vapores, nuestro precio objetivo es 29,5 pesos y el precio cierra el 8 de junio 20,2. Entonces, la pregunta que se harán muchos de ustedes es por qué nosotros sacamos de la cartera de acciones una empresa que vemos y hemos insistido desde hace mucho tiempo que está concentrando todas sus operaciones en Hapag-Lloyd y Hapag-Lloyd vemos que tiene un buen rendimiento la acción y hay un diferencial. La sacamos porque tiene un aumento de capital pendiente por 350 millones de dólares y esto pensamos que va a mantener bajo presión la acción mientras no se materialice. Una vez que se materialice, veremos y analizaremos las condiciones en ese momento para que eventualmente nuevamente pongamos, digamos, dentro de la cartera recomendada de esta acción, pero está registrando lo típico que de todas las acciones que bajo presión de un aumento de capital se mantienen sin tener un upside atractivo. Vamos a la página siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de CAP y después nos vamos a hablar los últimos 20 minutos de la acción que todos quieren conversar, que es la TAM. En cuanto a CAP, aquí yo les muestro en qué nos basamos nosotros. Cuando ustedes ven en el año 2020 arriba, ven los precios del hierro en enero, febrero, marzo, abril, que iba cayendo sostenidamente, 93, 84, después rebota en marzo 88, abril 83, mayo 89 y en junio 98. Esto está hecho al día 4 de junio. Entonces tenemos nosotros la estimación y en junio ustedes pueden ver la variación mensual de un 10% de alza. Esta variación mensual se debe principalmente, como dijimos anteriormente, un poco a la recuperación de China. Por otro lado, el cierre de las operaciones de Vale en Brasil que ordenó una corte. ¿Por qué? Porque hubo en la mina de Vale do Rio Doce, que es un competidor, un gigante del acero en Brasil. Recuerden que años atrás hubo un accidente en esa mina y ahora una corte ordenó el cierre porque hubo 188 trabajadores contagiados de coronavirus. Y según Jefferies, que son analistas también internacionales, habría otras minas en Brasil que también están sufriendo esta crisis de la pandemia, sobre todo en un país en que no se han tomado medidas de ningún tipo prácticamente, o las medidas básicas las van tomando algunos gobernadores en sus estados, pero no existe una política como nación para derrotar el coronavirus y entonces también se pagan las consecuencias económicas a veces, se pagan por confinamiento, siguiendo una estrategia de salud pública, pero cuando no se siguen esas estrategias también se pagan las consecuencias, porque de repente hay personas que dicen, mira, mejor que todo opere y que pase lo que pase, que es un poco la estrategia de Brasil, y este pase lo que pase le está pasando la cuenta a Vale do Rio Doce, que está cerrando faenas precisamente por un gran contagio de sus operadores. Entonces, cuando ha sobrepasado ahora los 100 dólares el hierro, es precisamente por esa causa, y también porque en Australia, luego unos tifones que hubo en enero, febrero, también hay 15.000 toneladas menos de aporte por parte de ese país. Entonces, vemos recuperación por parte de China y una menor oferta. Aún así,
nosotros bajo un criterio conservador, y por eso yo quería mostrar estos números, nosotros ponemos una declinación mensual de 2% para terminar en diciembre en 86, es decir, estamos pasando de niveles de 100, cerrando en 86, siendo sumamente conservadores. Y así el próximo año vemos también niveles de un crecimiento 0,4%, esto para mantenerlo relativamente plano. Y vamos a la lámina siguiente. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Eh, Aquí está un poco el modelo, valorización por múltiplos. Entonces, cuando ustedes lo puedan ver después con más tranquilidad, van a ver que, por ejemplo, el EBITDA 2019 fueron 199 millones de dólares. En 12 meses, a marzo ya tiene 252. Esperamos que este año termine en 529 millones de dólares con los números que yo le puse de precio del hierro anteriormente, y en 2021 595. Los 529 millones de dólares, que ahí parecen mucho EBITDA para 2020, es un nivel similar al que tuvo en 2018, que ustedes también lo pueden mirar aquí precisamente cuando vean la EBITDA 12 meses 2018, es un EBITDA similar al de ese año, y el 595 millones de dólares es levemente superior a lo registrado en 2017. ¿Por qué? ¿Por qué el EBITDA 2019 fue tan bajo, teniendo un precio relativamente estable? Porque recuerden que hubo un accidente en Guacolda 2, el puerto de Guacolda que tiene CAP en Huasco. Hubo un accidente entonces hacia fines de 2018, tuvo todo el año 2019 sin operar, y por ese puerto se despachan entre el 50 al 60% de los envíos de hierro de CAP se hacen por ese puerto. Por lo tanto, había precios altos, pero no había cómo hacer despachos físicos. Entonces, al no tener cómo hacer despacho físico, entonces los ingresos, la primera línea de la compañía no se veía favorecido. Por lo tanto, estos son los supuestos que nosotros vimos, los supuestos anteriores, y vamos a la lámina siguiente. En la lámina siguiente, siendo una valorización por múltiplos, ustedes pueden ver que el precio estimado con valor empresa EBITDA de 4 veces, una precio de utilidad de 9,45 y un bolsa libro inferior a 1. Una empresa que está, cuando las empresas comúnmente se transan a una vez bolsa libro por lo menos, cuando tienen utilidades planas. Si hay pérdidas, efectivamente se transan a menos de bolsa libre porque uno piensa que va a haber una caída en el patrimonio. Pero esto es una empresa que le va a ir muy bien este 2020 y 2021. En teoría, todos sabemos que pueden pasar muchas cosas, pero dadas las condiciones actuales, eso es lo que vemos: EBITDA positivo, utilidad, y vemos el precio estimado a diciembre de 2020, 6.939, después el precio estimado a diciembre de 2021, 8.261. Por lo tanto, el precio objetivo de 12 meses, que estamos pensando a junio de 2021, es 7.600 pesos. Aquí hay una ponderación mensual, entonces ya está por los días al momento que se entregó ese informe. Entonces, 7.600 pesos es el precio objetivo que tenemos para acá, que lo teníamos también más bajo y lo subimos a este nivel. Vamos a la lámina siguiente. Y aquí entramos en la materia que todos quieren conversar el día de hoy, que es la TAM. Inicialmente, entonces, la aerolínea inició un proceso de ajuste, 1.000 permisos sin goce de sueldo por 6 a 12 meses, 800 planes de retiro voluntario aceptados, posteriormente desvinculación de 1.400 personas. Después la compañía nos anuncia que va a solicitar un crédito con el Banco de Desarrollo de Brasil, BNDES, y posteriormente, el día 26 de mayo, para irnos ya a la historia reciente de la compañía, el 26 de mayo la compañía se acoge el capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos y la acción cae, y este precio de 1.999,9, que cerró ese día, por eso está puesto en ese número, ya internalizaba este mayor riesgo porque venía de niveles más altos, pero ya estaba internalizando este riesgo de que se acogiera el capítulo 11, y cae de 2.000 pesos por rendición a 1.280 por acción al día siguiente. Ese fue el precio al que cayó una vez que se acogió el capítulo 11. Después hemos visto una alta volatilidad y hoy día estamos en niveles similares. Vamos a la página siguiente, por favor. En todo caso, todo este texto que puede ser bastante aburrido como para conversarlo hoy día, son los fundamentos teóricos de por qué nosotros estamos obteniendo el precio hoy día
Esto lo tiramos en un especial de LATAM, que lo dijimos días atrás también. Entonces hay 900 millones de dólares de los grupos Cueto, Amaro y Qatar. A lo anterior debemos sumar, que lo vamos a ver el ejercicio numérico en breve, 1.500 millones de dólares que tenía la compañía en caja al primer trimestre. Por lo tanto, nosotros estimamos que la compañía debería necesitar 950 millones de dólares. ¿Para qué? Para financiar la operación este año 2020 y 2021 necesita 3.350 millones de dólares. Después, estimamos un porcentaje de quita o de descuento que logre el síndico de Estados Unidos con acreedores en ese país, que alcanzaría entre un 30 y un 40%, con lo que la deuda total, que hoy día es de 10.800 millones, podría rebajar a 7.560 o 6.500. ¿Por qué estamos estimando una quita del 30 o 40%? Porque recordemos que años atrás, el año 2012, Edelnor se acogió a la ley de quiebre del capítulo 11 en Estados Unidos. Ellos debían en ese momento, que era significativa la deuda para la compañía en ese momento, debía 340 millones de dólares. Y el CEO de la compañía lo dijo en una entrevista que me tocó afortunadamente ver, dijo que la negociación del síndico norteamericano, precisamente con el abogado que le tocó defender la compañía frente a los acreedores en Estados Unidos, el síndico, rebajó inmediatamente de 340 a 210 millones de dólares la deuda de esa compañía. Y eso le permitió seguir adelante, y esa empresa del NOR hoy día se llama Engie Energía OSL. Bajo el concepto Debtor Imposition, entonces, los nuevos acreedores están facilitando recursos a través de una nueva deuda. ¿Y cuál es la característica de esta nueva deuda bajo el capítulo 11 y esta figura del DIP? Es que estos acreedores, si eventualmente la empresa quebrara de verdad, tienen preferencia por sobre los deudores anteriores. Entonces, es una forma de que los nuevos aportantes que están capitalizando deuda, que también es la alternativa que después se empezó a manejar en el mercado. Si eventualmente la empresa efectivamente quebrara, estos acreedores, si no convierten y lo dejan solamente como deuda, tienen preferencia. Esta nueva entonces deuda podría capitalizarse, y vemos que nosotros hicimos un cálculo que el EBITDA 2021 llegará a 2.112 millones bajo un múltiplo de 7 veces. Eh, es un poco más alto el valor empresa que llega, si no me equivoco, lo vamos a ver, y llegaría a un precio de 2.600 a 3.000. Vamos a la lámina siguiente, porque ahí nos vamos a explicar. Después viene el asunto del deslistamiento del New York Exchange. Ustedes ya lo han visto. ¿Qué pasa? En ADR, a marzo, la compañía tenía un 3,89%. En cambio, si nosotros sumamos estos fondos, JP Morgan Chase, Vanguard Group, Norges Bank y Government Pension Investment Fund de Japón, su participación alcanzaba un 4,27%. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 95% de la compañía se transa en Chile, y el 4,27% en forma de ADRs. Efectivamente, estos ADRs, y no voy a leer ese texto porque lo pueden ver ustedes después, se supone que la mecánica que viene para el tenedor de ADR, para aquellos accionistas chilenos que todavía o por alguna eventualidad invirtieron ADRs, ese ADR se va a convertir, y digo ADS porque es el American Depository Share, que queda en el mercado OTC. Salieron del mercado de la NICE y pasan a un mercado OTC. ¿Cuál es lo único malo de este mercado OTC? Que tiene mucho menos liquidez. Entonces las acciones es mucho más difícil de vender. ¿Por qué? Porque cuando están en el NICE existe un market maker, entonces la acción es mucho más líquida y mucho más fácil de vender. En este mercado OTC hay menos liquidez, y esta liquidez cada vez va a ir disminuyendo más. Entonces se empieza a producir un diferencial entre lo que es la acción, el precio de la acción chilena y el precio del ADS en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que el accionista que está dispuesto a esperar, en algún momento ese ADS se le va a transformar en una acción chilena. Entonces, en ese sentido no existe un perjuicio, pero sí tiene que estar sometido a todo un trámite burocrático. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Tal como vemos en esta lámina,
yo aquí quiero ser muy claro y mostrar efectivamente cuál es mi ejercicio de valorización. Esto más que una proyección de flujos, es un ejercicio de valorización en que yo asumo que la compañía debe recaudar o debe tener 3.350 millones de dólares para lograr tener un buen desempeño, este año 2020 y 2021. Por lo tanto, tiene que llegar a 3.350 millones de dólares. Vemos que ahí tengo los aportes de Cueto y Amaro, que serían 300 millones de dólares, el Grupo Qatar 600 y total 900 millones de dólares. Por lo tanto, la necesidad, y aquí, por eso a lo mejor hay alguna diferencia con los números anteriores, aquí estoy poniendo los datos precisos, en cambio en los otros redondeaba, decía 10.800 millones de dólares, encaja 1.500, aquí estoy poniendo el dato exacto y transparentando todos los supuestos que están hechos en mi ejercicio. Si yo quiero capitalizar esa deuda adicional DIP de 939,202 millones de dólares, necesito, o sea, y le sumo eso, los 900 más los 950 que decíamos anteriormente, voy a capitalizar 1.839 millones de dólares. ¿A qué precio de capitalización hice este ejercicio? En 1,2 dólares. ¿Por qué lo hice en 1,2 dólares? Porque yo no sé si la conversión de esta deuda DIP va a ser a un precio promedio, va a ser a un precio entre el promedio, entre el mínimo y el máximo. Aquí simplemente tomé el precio al cual estaba la acción el día en que se hizo el canje. Y vean usted que ese precio del cual se está haciendo este ejercicio es un precio más bajo al que está hoy día la acción en el mercado. Por lo tanto, 930 pesos se deberían emitir 1.532 millones de acciones. 1.532 millones de acciones, perdón. El número actual de acciones, aquí faltó poner que son miles, son 606 millones de acciones. Por lo tanto, la cantidad de acciones ex post, efectivamente, son 2.139 millones. Entonces, muchas personas me dicen, es que me voy a diluir. Pero, por una parte, la cantidad de acciones se están diluyendo, pero por otra parte, el accionista está obteniendo todo el ahorro de la quita. Entonces, por un lado tengo ahorro de la quita y por otro lado tengo mayor cantidad de acciones. Entonces, aquí al lado derecho pongo con un valor empresa EBITDA de 7 veces y con un EBITDA 2021 esperado de 2.112 millones de dólares. Recordemos que el EBITDA real 2019 fue 2.111, o sea, estoy pensando en un EBITDA un 4,5% inferior al registrado en 2019, llego a que el valor empresa son 14.784 millones de dólares. Y sabemos todos que el valor empresa es igual al patrimonio bursátil más la deuda financiera neta. Entonces, de ahí despejo, digo ya, entonces el patrimonio va a ser el valor empresa menos la deuda financiera. Patrimonio menos la deuda, yo tomo patrimonio menos deuda. Si tomara menos deuda financiera, le debería incluso sumar la caja. Estoy sumando solamente esto. Como que los activos, o sea, el valor empresa sea patrimonio más deuda. Despejo y llego aquí al precio 2.610, digo 2.600 a 3.000 pesos por acción. Vamos a la lámina siguiente. En esta lámina digo que asumo que debe alcanzar los 3.500 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cuál es el ejercicio que hago yo en esta lámina? En esta lámina, tal y como salió en un diario financiero, si no me equivoco, y comentando que la empresa debería salir a recaudar para alcanzar los 2.000 millones de dólares de deuda, en vez de 2.000 yo trato de redondear la necesidad de capital completa. Entonces digo, lo que se busca en vez de 3.500 millones de dólares, en vez de 3.350 se busca llegar a los 3.500. Este es el número clave para tener operaciones viables durante 2020 y 2021. Por lo tanto, la deuda a capitalizar ahora es mayor. Si esta deuda a capitalizar es mayor, debo emitir mayor cantidad de acciones. En mi ejemplo, lo sigo haciendo 930 pesos por acción esta capitalización. Efectivamente, la gente dice, mira, yo tenía 606 millones y se están capitalizando 1.657. Efectivamente, van a haber ex post 2.264 millones de acciones, pero conservando el mismo EBITDA 2021 estimado y considerando las quitas de 30 y 40%,
Nuestros precios entonces caían de 2.600 a 3.000, caen a 2.466 a 2.800 pesos. Entonces, este es un escenario en que efectivamente se tenga que capitalizar más. Vamos a la lámina siguiente. Aquí un poco el rendimiento de la cartera moderada hasta ahora el 15 de mayo. Vamos a la siguiente nomás. Aquí un poco los cambios que hicimos cuando sacamos SQMB e incorporamos la TAM. Estaba ese día 930 pesos, dijimos esta es una oportunidad de entrar. El día 8 de junio estaba en 2100. Vamos a la lámina siguiente. Y el día 8 de junio también entonces dejamos la cartera con solamente estas acciones, con Andina B, CAP, que subimos el precio objetivo a 7.600 pesos, CCU, que también me da estabilidad en la cartera, en el Américas y la TAM, que también estamos ahí con un precio objetivo, como tenemos un rango de 2.600 a 3.000, siendo conservadores quisimos poner los 2.600. Recuerden que en todos estos altos y bajos, primero cuando la empresa de LAM fue deslistada del MSCI y fue deslistada del IPSA, tuvo una caída significativa. Sin embargo, después fue nuevamente buscando. ¿Por qué? Porque los precios, como lo he dicho en otra oportunidad, los precios son producto de tres factores principales. Los fundamentales, flujos y expectativas. Entonces, efectivamente, cuando se salen del MSCI primero y del IPSA, tienen un golpe fuerte. Cuando dejan de tener ADR, sufren un golpe fuerte también. Pero estos son flujos. Entonces, después tenemos que empezar a operar por modelos fundamentales, que es lo que trato de hacer yo, un ejercicio, si bien es un ejercicio sencillo, es un ejercicio fundamental en que yo estoy pensando que la empresa sí va a operar, estoy pensando que en Estados Unidos la empresa sí va a lograr tener una quita o tener un descuento en su nivel de deuda de 30-40%. Permítanme redondear la idea. ¿Por qué? Porque muchos clientes también me han preguntado, ¿por qué un tenedor de un bono va a aceptar que le descuenten un 30 o un 40%? Porque los bonos, cuando la acción llegó a niveles de 680 pesos, los bonos de la TAM valían un 20% del valor par. Entonces, el tenedor del bono, eh, miren, les voy a redondear para el tenedor del bono, está dispuesto a la quita. La quita, ¿qué es la quita? Ese es un término que uno toma de Argentina porque quienes están más acostumbrados a renegociar deudas precisamente son los argentinos. Entonces los argentinos dicen, mira, yo te debo 100.000 millones de dólares, pero te aplico una quita del 50%. Eso quiere decir que un perdonazo. Que la palabra perdonazo en Chile suena feo, entonces no quisimos ocupar la palabra perdonazo, es un descuento en el valor de la deuda. Eso es la quita. Entonces, si yo debo 100, entonces, ¿qué pasa con los bonos? Lo que iba a explicar recién. ¿Qué pasa con esta deuda de 10.800 millones de dólares? Tal como lo explicamos en las láminas anteriores, si se aplica un descuento del 30% o un descuento del 40%. Es una quita o un perdonazo. Suena feo perdonazo, pero eso es. Yo te perdono parte de mi deuda. Eso es efectivamente la quita. Entonces, como decía anteriormente, el valor del bono tiene un 20% del valor par, llegaron a costar un 20% del valor par. Entonces el tenedor del bono dice, bueno, si yo acepto que en vez de nominalmente esta persona me deba 10 o me deba 100 por algo que vale 20, efectivamente si a lo mejor yo llego al compromiso que en vez de deberme 100 me deba 70 o me deba 60, el bono que él tenía que valía 20 precisamente sube inmediatamente de precio a 50 o 60. Entonces el tenedor del bono, dado que la empresa pasa a ser viable y no la quiebro, porque en este momento el tenedor del bono tampoco le conviene quebrar la empresa, porque si la quiebra, los activos que son aviones y hangares hoy día no valen nada. ¿Por qué? Porque la industria aeronáutica a nivel global está muy depreciada. Por lo tanto, al tenedor del bono también le conviene decir, mira, este bono que nominalmente decía 100, sí, rebájamelo a 70, estoy dispuesto a rebajarlo a 60, y mi bono que valía 20, inmediatamente como la empresa pasa a ser viable, sube de precio, se va a 40 o a 50 inmediatamente. Y lo mismo debería pasar con las acciones. Y un poco el mercado lo anticipó ya atrás quizás, esta acción que vale 1.200 pesos se debe ir a su valor real.
Bueno, y aquí un poco ya las láminas que siguen, también las explicaciones de cómo cambian las carteras entonces, y la cartera moderada, ustedes pueden ver ahí que todavía seguimos negativo, pero recuperamos desde menos 45, en la lámina que sí, claro, desde menos, bueno, y la moderada ampliada, en fin, pero ustedes tienen aquí todo el material y lo pueden ver. Me gustaría que fuéramos nomás cerrar hoy por hoy día y que fuéramos a las preguntas porque está todo el material ya escrito y yo creo que la TAM es la empresa que yo creo que nos va a dar valor, y también CAP, que como dijimos anteriormente también están hechos con supuestos por precio del hierro. No sé si hay preguntas que me quieran hacer en este momento, por favor. Una de las preguntas que están haciendo el doctor Quiroz, ¿se espera que Enjoy repunte en mediano plazo? Mira, la verdad que Enjoy no es una empresa que nosotros tengamos tan bien analizada, para ser sincero, pero también a qué obedece que se recuperen. Los ingresos, lo mismo que la TAM, están en cero, entonces estas renegociaciones con los tenedores de bono tienen que de una u otra manera fructificar. Claro, si nosotros tenemos los malls cerrados, difícilmente también vamos a pensar que los casinos se van a reabrir. Quizás el único casino que se pueda empezar a reabrir inicialmente es el de Uruguay, porque en Uruguay vemos que ellos ya bastante más ordenados que nosotros como personas, a lo mejor políticas públicas también mejores, no sé, pero también hay un orden y pudieron cerrar su frontera en forma más prematura, en un país relativamente chico. Eh, pueden empezar a reabrir, digamos, las actividades. Efectivamente, en estos momentos en que los flujos son cero, es difícil hacer una proyección de si va a recuperar o no su valor o cuánto, pero uno sometido a estas instancias en que simplemente se bajó el telón de un negocio, de un restaurante, un avión se lo está dejando en tierra, un casino a la gente no se le deja ir. Efectivamente estamos supeditados a la crisis coronavirus, pero lo que yo creo que el acreedor, bajo estas condiciones, no les conviene liquidar porque los activos propiamente tal, el valor económico de un activo inmovilizado es prácticamente cero. O sea, las empresas no valen por las cosas que tienen, valen por los flujos que son capaces de generar. Entonces, cuando nosotros calculamos el valor de cualquier compañía, nosotros acabamos de hacer el ejemplo, por ejemplo, en la TAM, de un EBITDA esperado, es decir, un resultado operacional más depreciación, más arriendo de aviones esperado para 2021. En nuestro caso era resultado operacional más depreciación, nomás un tipo de EBITDA tradicional, no EBITDA. Pero, por lo tanto, claro, Enjoy, para el accionista que está, yo creo que lo único que tiene que hacer es esperar el resultado de las negociaciones. Por supuesto, si alguien dice, mira, está barato y voy a entrar hoy día, yo prefiero no entrar. En este caso de la TAM, la conozco un poco mejor, por eso puedo hablar quizá un poco más seguro de ella. ¿Qué Gracias, otra Guillermo. pregunta? Otra pregunta es, Entel, ¿es una opción de compra? En Entel uno ve que todos los flujos y los buenos resultados provienen principalmente de sus operaciones en Perú. Entel entró muy fuerte en Perú y tiene alrededor de un 35% de mercado y se ha desarrollado muy bien, entonces pasó a ser uno de los actores principales. Aquí en Chile la competencia en lo que es telecomunicaciones es bastante fuerte, en lo que es telefonía, en lo que es, por ejemplo, en telefonía tiene el ataque de otras compañías telefónicas hoy día que antes no existían, que hace que su crecimiento sea más acotado, si bien ellos han ido desarrollando otras líneas de negocio, pero efectivamente están también creciendo en redes, en tecnología. Yo creo que es una muy buena compañía, pero en el mercado de telecomunicaciones la verdad es que es bastante competitivo y las barreras de entrada son bajas. Eso es lo que yo veo, que ahí fácilmente pueden entrar operadores que hacen que pueden socavar mi estimación de flujos. ¿Qué Otra otra pregunta? pregunta.
¿Copec es una acción atractiva para el retorno a la normalidad? Lo que yo he visto, tanto en Copec como CMPC, es que se ha producido, recordemos que el principal activo de Copec también es Celulosa Arauco. Entonces, nosotros vemos semana a semana y seguimos a los colegas también que reportan semanalmente el precio de la celulosa, tanto de fibra larga como de fibra corta, han estado planas o eventualmente cayendo. Entonces, mientras no veamos que haya un rebote en el precio de la celulosa, yo creo que todavía no es momento de entrar. Esa es mi apreciación para Copec. No veo, a pesar que tiene un proyecto que se va a desarrollar prontamente y otros competidores no están entrando todavía, yo creo que hay que esperar el punto de inflexión en los precios de la celulosa. Mientras el punto de inflexión en los precios de la celulosa no se dé, y estos también están indexados tanto a Estados Unidos como a China. ¿Por qué? Porque es como materia prima también de otros productos. ¿Por qué sacaron Vapores de la cartera? ¿Por la baja de Hapag o a otra explicación? No, mira, la acción de Hapag llegó en un momento a los 180 euros y después se ha ido ajustando, pero nosotros teníamos el ejercicio con 100 euros, el precio de Vapores. Si uno piensa en un Hapag a 100 euros, el precio de Vapores debería ser 60 pesos. Y nosotros tenemos aquí un precio objetivo de 29,5, calculándolo nada más que por flujo en forma tradicional y por múltiplos, digamos, viendo la empresa, digamos, solamente de Chile y no calculada como sociedad de inversión. ¿Por qué la sacamos? Lo dijimos, está puesto también en la presentación. Tiene upside porque la acción está alrededor de 20 pesos, pero tiene que materializar todavía el aumento de capital por 350 millones de dólares. Si nosotros consideramos los 350 millones de dólares, cuántas acciones debería emitir, nos da que la prorrata, porque como no hay precio, uno hace el mismo ejercicio en el año, uno dice, bueno, ¿cuántas acciones debería emitir? La prorrata sería más o menos entre un 42, 46%. Eso quiere decir que por cada 2 de tenencia yo voy a tener que suscribir una. Y mientras no se materializan los aumentos de capital, lo mismo que la acción de la TAM, este aumento de capital que está anunciado debería ser relativamente rápido. ¿Por qué? Porque una vez que es rápido, también quizás tienen que coordinarlo con la renegociación de la deuda del DIP, pero en el caso de Vapores, para volver, vemos muy atractivo el desarrollo porque Hapag ha reportado muy buenos resultados. La caída del precio del petróleo a nivel internacional les permite a ellos comprar petróleo de mejor calidad. ¿Por qué? Porque tenían que comprar unos filtros especiales para el azufre. Los barcos este año tenían que incurrir en un gasto significativo, pero hoy día, ¿qué puede hacer la compañía? Compra petróleo de mejor calidad que tiene menos emisiones de azufre. Entonces, los costos operacionales son muy bajos. Por supuesto que tanto la guerra comercial que hubo Estados Unidos-China, así como coronavirus, reducen los tráficos también de comercio internacional, pero aún así el ahorro de costos es significativo. Y también vamos a empezar a ver en Vapores hacia adelante, ellos eliminaron el negocio del car carrier, o sea, de transporte de vehículos, y se van a quedar nada más que como una sociedad de inversión. Entonces los gastos de operación van a ser simplemente unos pocos ejecutivos que van a tomar la decisión de seguir o no seguir comprando y aumentando su participación en Hapag-Lloyd. Efectivamente, hoy día tiene un 30% y lo vemos como una muy buena sociedad de inversión, pero creemos que el punto de entrada nuevamente va a ser una vez que se materialice el aumento de capital. 350 millones de dólares, ojo. Otra pregunta, Cencosud, viendo los números históricos de hasta 2018, ¿podría seguir creciendo? ¿Cómo lo ven en Renta 4? Yo tengo mis propios números y mi precio objetivo, creo que coinciden con otro departamento de estudio. Mi precio objetivo para Cencosud en 12 meses, por supuesto. Comúnmente cuando uno habla de precio objetivo no son a diciembre, sino que son siempre un promedio móvil porque uno va incorporando cada trimestre los resultados. 1.300 pesos, ese es el precio objetivo que yo tengo para Cencosud en 12 meses. Y la medida que se endurezcan o se prolongue, digamos, estas medidas excepcionales por coronavirus en Chile, creemos que por lo menos no la vemos bajando, que también es una muy buena decisión a veces estar en una acción que tenga
un acotado, digamos, nivel de riesgo a la baja, pero un potencial de alza significativo. O sea, en cualquier momento, es que este cualquier momento yo lo asocio a una cosa temporalidad. Yo creo que el peor momento, y tal como lo han dicho a lo mejor expertos de la Universidad de Chile, con modelos lo dijeron días atrás, el peor momento del coronavirus lo vamos a ir ahora estos días, el solsticio de invierno, entre el 21 y el 23 de junio, y al igual que otros virus, debería empezar a ceder hacia fines de julio, agosto. Entonces, si vemos hacia agosto o septiembre ya, apertura de los malls, eh, que está Sencochop, que es filial, apertura de algunas multitiendas tomando las medidas de resguardo que correspondan, efectivamente estas acciones van a tener un upside significativo. Y a la baja está acotado, ¿por qué? Porque tiene el rubro supermercado, que le representa un 45% de los ingresos, por lo tanto es una acción bastante segura para estar invertido, porque no vemos que vaya a caer más de lo que cayó y tiene un upside atractivo. Otra pregunta que nos hace Pablo. ¿Se mantiene el precio objetivo de 2.600 a 3.000 pesos para LAN a pesar del capítulo 11? Claro, si el capítulo 11, tal como lo explicamos en estos ejercicios, y más adelante, bueno, yo espero que lean un poco en el capítulo 11, se ha hablado, yo he visto que todos los colegas han hablado de la dilución solamente, y nosotros tenemos aquí puesto en nuestro ejercicio, tenemos puesto la dilución que va a evidenciar la empresa, incluso la estamos pensando a 930 pesos, que van a tener que emitir una cantidad de acciones significativas. Tengo aquí yo, en mi ejemplo, tengo que si, mm, que si la deuda se capitaliza en 930 pesos, va a tener que emitir la empresa más de 1.500 millones de acciones. Entonces la gente dice, oye, pero ahí me voy a diluir. Entonces las personas dicen, sí, es que ahí me voy a diluir porque yo tengo si hay 600 millones de acciones y después van a haber 1.500 nuevas, claro, van a haber 2.139 millones de acciones. Pero yo cuando calculo el patrimonio, estoy pensando, recuerden, el patrimonio o el valor empresa es igual a, el valor empresa es igual al patrimonio más la deuda financiera. O tomémoslo, eh, patrimonio más deuda. Patrimonio más deuda es el valor de la empresa. Por lo tanto, si esa deuda yo la hago caer 30 o 40%, que esa es la quita, ese es el descuento, ese es el perdonazo que tiene que negociar el síndico en Estados Unidos, eh, y yo rebajo esa deuda, por ejemplo, de 10.800 millones de dólares, la rebajo a 6.500 millones de dólares, esos 3.500 millones de dólares que yo le estoy reduciendo la deuda, a mí me permiten que aunque se emitan 1.500 millones de acciones, el precio de la acción llegue a estos niveles, de 2.600 a 3.000. Y por eso también estamos hoy día hablando de un precio objetivo. Yo les comentaba antes, cuando alguien dice, oye, pero es que no ves pérdida de valor económico. Si la pérdida del valor económico ya es gigantesca cuando uno piensa que estamos pensando en 3.000 pesos a diciembre de 2021 versus 9.000, 9.350 pesos que teníamos a diciembre de 2021. El consenso de analistas pensaba en 8.500 pesos a diciembre de 2020. Entonces los 8.500 pesos a diciembre de 2020, si uno lo multiplica por 1,1, es decir, un 10% de costo de patrimonio, llegaba a 9.350 pesos por acción a diciembre de 2021. Y nosotros estamos diciendo, mira, siendo conservadores, 2.600 pesos, siendo optimistas, 3.000 pesos a diciembre de 2021. Lo que pasa es que en estos días, después del MSCI, del deslistamiento, el mercado efectivamente se volvió loco y dijo, bueno, si esto cayó solamente por flujo, pero los fundamentos... A ver, para ordenarme un poco, aquí se está partiendo de la base que la empresa se salva, y esa es la consigna más importante. ¿Y por qué se salva? Porque aquí hay 900 millones de dólares que están poniendo Cueto, Amaro y Qatar, y hay 950, alrededor de 950 millones de dólares que deberían poner otros actores. Esos otros actores, ya sabemos que hay actores que de repente han salido a decir al mercado que ellos quieren vender, pero quieren participar del DIP. ¿Por qué quieren vender y participar del DIP? Porque eventualmente podrían vender en el mercado a 1.280, que es el precio hoy día, 1.260, e ir al DIP
Entonces todos dicen, no, es que van a ir al DIP. Sí, yo tengo mi ejercicio hecho a 930 pesos, estoy sumamente conservador. Entonces, es negocio redondo para mí vender en el mercado a 1200 y comprar a 930. Entonces, es lo más financieramente un excelente negocio. Entonces, pero partimos de la base, y esos 950 millones de dólares es lo que la última acotación, que no lo había nombrado. Se ha dicho que el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado de Chile, cuyo representante hoy día o administrador es el gobierno, pero el Estado de Chile eventualmente podría entrar en la propiedad de la TAM. Políticamente era incorrecto, que a lo mejor se veía políticamente incorrecto que a lo mejor entrara a prestarle plata y a salvar una empresa. Entonces, en un momento que hoy día todavía hay efervescencia social, hubiese sido mal visto que eventualmente el Estado o el gobierno fuera y le prestara plata. ¿Por qué no le presta plata a todos los chilenos? Pero si el gobierno de Chile eventualmente pudiera ir al DIP y participar, por ejemplo, con 500 millones de dólares, y participar de estas nuevas acciones a emitir, el Estado de Chile podría ser también un actor que es propietario de la empresa. Entonces, eso sería políticamente correcto, y por otro lado, tú estás mandando la señal de que no vas a dejar caer la empresa. Entonces, si esa señal se llega a materializar, también esta acción va a tener un repunte significativo. Y el gobierno nos ha dicho que no, tampoco ha materializado, pero eventualmente no puedo yo decir que el gobierno no va a ir al DIP. ¿Por qué? Porque es, como dicen los analistas mucho más jóvenes que yo y que usan otro lenguaje, esto se llama un riesgo al alza. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Otra de las preguntas es, ¿qué opinión tienes sobre Icegener? En AESGener, la verdad es que a mí me da un precio económico bastante más alto que el que se transa en el mercado. Y no, yo creo que aquí hay un fantasma que se llama Alto Maipo. Entonces, eso es lo que le está pegando. ¿Por qué? Porque la empresa siempre está como el proyecto está bastante avanzado. Estuve conversando con los Relation Investors de la compañía. Efectivamente, llevan un avance alrededor de 70-80% en Alto Maipo. Estarían todos los permisos. Se supone que eventualmente no habría ningún impedimento para que esto entre en operaciones cuando se termine, digamos, de materializar. ¿Por qué? Porque todos los recursos de protección asociados a daño ecológico ya están todos, digamos, subsanados. Pero yo creo que hay como una falta de confianza en ese sentido, porque si uno analizara solamente los números en seco, AESGener es una empresa que efectivamente es muy atractiva, pero, pero yo no sé si es eso precisamente lo que afecta a la compañía. Y vamos a hacer la última pregunta que nos hace Mirko. En el escenario de un posible rebrote del virus, ¿qué sectores económicos ves más fuertes? Precisamente como un rebrote y tal, y por eso tenemos en la cartera nosotros acciones defensivas, por eso tenemos CCU y tenemos también, y tenemos embotelladora andina, son sectores defensivos. Yo recuerdo los primeros días en que se decretaron cuarentena, y pueden haber localidades nuevas en que también se empieza a dar este fenómeno. Cuando se decretaron las primeras cuarentenas, recuerdo que haber ido también al supermercado y haber visto todas las góndolas, lo que correspondía a bebidas y agua, prácticamente sin inventario. Entonces, en la medida que haya un recrudecimiento o se extiendan estas zonas de confinamiento a otras regiones del país, lo primero que la gente se va a abastecer es de bebidas y aguas. Eh, por lo tanto, esos sectores defensivos. En el caso de CAP durante todo el periodo no ha tenido ningún problema en seguir haciendo los despachos. ¿Por qué? Porque se lo considera también una empresa estratégica, entonces no dejan de trabajar. Entonces CAP también es una empresa que puede ser defensiva.
En el caso de Conchitoro, dentro de la cartera, si bien no tenía un rendimiento tan bueno la acción, también nos parece defensivo porque si hay incertidumbre y hay menos producción, va a subir nuevamente el tipo de cambio, y si sube el tipo de cambio, las exportaciones también son positivas, y lo que yo decía anteriormente, si hay un recrudecimiento inclusive a nivel global, mejor todavía para Conchitoro. ¿Por qué? Porque ellos tienen inventarios ya de vinos buenos, van a vender una buena relación precio-calidad. Entonces, Andina, CCU, CAP son muy defensivas, y también lo que dijimos anteriormente, Cencosud. Quiero redondear porque vine aquí a consultar mi modelo de AESGener, y efectivamente a mí me da un precio objetivo de 180 pesos esta acción, con un upside significativo, pero el mercado no le cree todavía a los fundamentales y debe estar afectada por esas otras variables que nombramos anteriormente. Gracias, Guillermo. Y antes de terminar, lo que algunos ya estaban preguntando, que era más directa la pregunta, ¿entramos ahora a la TAM o esperamos dilución? Lo que pasa es que lo que pasa es que, a ver, la dilución se va a producir en el momento en que la administración seguramente por ejemplo, esta convocatoria es junta extraordinaria porque viene el aumento de capital. El aumento de capital, yo creo que hay que tener el resguardo de decir, mira, yo voy a tener mi fondo económico para suscribir el aumento de capital. Una vez que se suscribe ese aumento de capital, seguramente se va a ir a renegociar la deuda. ¿Qué pasa? Cuando nosotros veamos la noticia de que el DIP fue exitoso, yo creo que ya es tarde. Ese es el punto. Porque aunque se diluya la acción, aunque a mí me digan, mira, se diluyó la acción, si ustedes me dicen la quita fue de 10%, efectivamente mi modelo también se cae. Ahora, si también dicen, ¿sabes qué? Los acreedores no quisieron aceptar y van a quebrarla, claro, sería un escenario que yo creo que no se va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué no se...? A ver, entonces, ¿cuál es la conclusión? Si uno quiere entrar en la TAM, es un buen momento de entrada, y considerando que más encima esto le va a dar derecho a suscribir el aumento de capital a un precio preferente, que yo lo consideré ahí un 10% respecto al precio de mercado. Si uno quiere entrar después de la dilución, como la dilución está amarrada al descuento sobre la deuda, si a mí me dicen, oye, le descontaron un 30% de la deuda nomás, no un 40%, pero una vez que se comunique eso, como es simultánea la dilución al perdonazo o a la rebaja de deuda, la acción en ese momento tiene que subir. Entonces, no es una operación que uno diga, mira, primero se diluye y después se perdona, no. Es una operación que se produce con simultánea, debería ser simultánea esa operación entre la capitalización del DIP y la quita o perdonazo con los acreedores. Supongo que no es una y después la otra. Eh, yo creo que la acción estuvo fuertemente afectada primero por los deslizamientos, y después también por este anuncio de aumento de capital, pero si vemos que Costa Verde quiere entrar al aumento, quiere proponer un aumento de capital, es porque ellos efectivamente eh, lo ven un buen negocio, entonces quieren entrar tanto a nivel de aumento de capital como cualquier accionista, y también están poniendo 300 millones de dólares adicionales a través de deuda DIP. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad de entrar nomás en la acción y esperar porque volatilidad puede tener. O sea, todos los días hay gente que he escuchado que dice, no, si no tiene futuro, pero cuando uno ve los resultados del primer trimestre, que crecieron en EBITDA un 10% respecto al primer trimestre del año anterior, efectivamente la compañía uno ve que tenía un buen desempeño. ¿Por qué? Quiero redondear un poco. Porque la empresa tuvo resultados negativos tan malos, y uno ve que tuvo alrededor de 2.000 millones de dólares de última línea negativo, porque tuvo alrededor de 1.750, 1.800 millones de dólares. Eh, el patrimonio disminuyó en 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida afectada principalmente por el reconocimiento del deterioro de plusvalía por 1.728 millones de dólares. ¿Qué significa el deterioro de plusvalía? Deterioro de la marca. La marca LATAM se deterioró en 1.728 millones de dólares precisamente por tener los aviones en tierra. Entonces, ese es un ejercicio
que cuando uno mira la última línea del resultado dice, pucha, resultados desastrosos, 1.728 millones de dólares perdidos nada más que por plusvalía, pero no significan desembolso ni flujo de caja. Entonces, eso es lo que tiene de repente estas cosas de valorización de empresas. Uno mira el resultado y dice, mira, perdió nada más que por plusvalía 1.728. Es como cuando, si yo tengo un tasador y me va a ver mi restaurante, que tengo un súper restaurante en Alonso de Córdoba, y me dice, mira, este restaurante hoy día a puerta cerrada, con 0 clientes, tu activo vale 0. Por lo tanto, algo que valía 500 o 1.000 millones de pesos, tu activo vale 0. Entonces yo en mi contabilidad voy a poner 1.000 millones de pesos de pérdida. ¿Es desembolso? ¿Es flujo de caja? No es flujo de caja. Eso. Muchas gracias, Guillermo. Y con esto agradecemos a todos nuestros clientes que se hayan conectado a nuestro webinar con nuestro gerente de estudio, Guillermo Araya. Recordarles que ingresen a nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, en el canal de YouTube Renta 4 Chile, que podrán ver este webinar y los anteriores, más algunos cursos de usabilidad de plataforma, y responder la encuesta que haya sido enviada a sus mails. Muchas gracias. Hasta luego.